La UE se visualiza como un centro de docencia, investigación y orientación que aporta alternativas para el desarrollo del país. En su compromiso con la libertad y la democracia, crea espacios de diálogo. El análisis de los invitados es independiente al de la universidad. Saludos cordiales a todos y bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de diálogo y reflexión. Soy Xiomara Dávila, graduada de Economía de la Universidad Espíritu Santo. La filosofía ha sido crucial en la configuración del pensamiento y de la identidad de nuestras sociedades, permitiendo reflexionar sobre problemas sociales, cuestionar normas y ofrecer nuevas perspectivas sobre la experiencia humana. La filosofía de la liberación latinoamericana busca comprender y transformar la realidad de nuestra región, surgida como respuesta a la opresión y dependencia cultural, económica y política, ofreciendo una voz crítica y emancipadora para los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, es importante cuestionar y analizar su efectividad y relevancia en el contexto actual. Para analizar ese tema, hoy tenemos el honor de contar con el Dr. Joaquín Hernández Alvarado, rector saliente de la UES, quien nos acompaña para presentarnos su más reciente obra, titulada El fracaso de la filosofía de la liberación latinoamericana. En este libro, el Dr. Hernández examina de manera crítica los desafíos y las transformaciones de esta corriente filosófica en nuestra región. Acompañándome en la conducción de este programa está la doctora Catherine Calero, directora académica de la Facultad de Comunicación de la UES. Para iniciar con esta entrevista, doctor, usted acaba de presentar un libro inesperado, hasta cierto punto un poco polémico entre nuestro entorno. Inesperado porque es de filosofía, provocativo por su título. ¿Nos puede explicar de qué trata el libro? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista. Un saludo muy cordial a ustedes, a todas las personas que tienen la bondad de escucharnos y que ojalá se entusiasmen por la filosofía. Y precisamente este libro, El fracaso de la filosofía de la liberación latinoamericana, publicado en coedición por Ediciones Paradiso y la UES, pretende ser eso, en una época en que pareciera que no hay tiempo para pensar, es la oportunidad para retomar la memoria y el pensamiento. Entonces, yo agradezco muchísimo esta oportunidad, no solo por mí, sino porque yo creo que al país, a la región, le hace falta retomar la filosofía como ejercicio crítico de la razón. Doctor, un gusto estar en esta entrevista y bueno, mi pregunta es, ¿qué es exactamente esta filosofía latinoamericana de la liberación? ¿De lo que se trata su libro? ¿Hay una filosofía latinoamericana acaso? Bueno, a ver, situémonos en la década de los 60, 70, en que la región aspiraba a una independencia política, económica, con respecto a Estados Unidos, Europa, y trataba de tener lo que se llama una identidad propia. En este ambiente, en este contexto, también surgió la necesidad, entre comillas, de tener una filosofía propia, es decir, latinoamericana. Hay un ejemplo muy interesante. En los años 60 surge el famoso boom latinoamericano de escritores que hizo mundial una serie de novelas escritas por latinoamericanos. Me refiero a Vargas Llosa, me refiero a García Márquez, me refiero a Julio Cortázar, en fin. Entonces se dijo que así como esa literatura es la expresión de los latinoamericanos, también tenía que haber una filosofía latinoamericana. Pero ahí comienzan los errores, porque ese boom latinoamericano, si nosotros vemos, una de las grandes novelas de García Márquez es un retomar una novela de William Faulkner, Mientras yo agonizo. La gran novela La región más transparente de Carlos Fuentes no es sino Balzac, toda la obra de Balzac retomada. Y el boom latinoamericano se crea en Barcelona por una editorial española llamada Seis Barral. Es decir, siempre hay una mezcla de linajes. Sin embargo, en esa época la filosofía latinoamericana pretendió ser expresión del pensamiento latinoamericano y se transformó por obra de un grupo de filósofos argentinos
en el año 1973 en una filosofía de la liberación, porque decían que lo más propio de América Latina, lo que buscaba América Latina era liberarse para tener su identidad. ¿Pero tendría algo que ver con la teología de la liberación como tal? No, no, aunque coincidiesen en el nombre liberación y aunque quizá algunos de los miembros de la una o de la otra se mezclasen. Pero en realidad, por el caso de Hugo Asman de Bolivia, por ejemplo. Pero en realidad no, ¿por qué? Porque la teología de la liberación, su fecha y acta de nacimiento es el año 1965, con la publicación del libro del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. En cambio, la filosofía de la liberación surge en 1973 de un grupo, como dije, de escritores argentinos, de filósofos argentinos, algunos peronistas, otros no peronistas, desde hace, bueno, Perón está desde el 40 y pico, ¿no? Que aparecen ahí, unos marxistas, otros no marxistas, otros más volcados al pensamiento popular, en fin, esa amalgama de rostros, edades y escrituras es la que se reúne y dice, esta es la filosofía de la liberación, la que nosotros vamos a hacer como pensamiento propio de América Latina. ¿Qué entendían esos filósofos por liberación? ¿Está vigente en la sociedad actual la búsqueda y la lucha por la liberación acaso? Ellos entendían básicamente por autoconciencia, es decir, llegar a un momento en que las personas fuesen conscientes, es decir, autoconscientes, de su valor, de su dignidad, y desde allí proclamasen las normas de una sociedad democrática, más justa y sobre todo donde hubiese la igualdad. Eso era, digamos, en principio. Otra cosa es lo que terminó pasando, pero esa era la idea. Ahora, usted me pregunta actualmente, en este momento la filosofía está preocupada de otras cosas. Está preocupada de los grandes problemas que se atraviesan en una época tecnológica, está preocupada de los problemas de la dominación, está preocupada de los problemas del arte, el caso de Giorgio Agamben, el famoso filósofo italiano, o de los problemas de agotamiento, como el caso de Byung-Chul Han, el filósofo coreano. Entonces, han variado las cosas, más aún utilizando una expresión de mi amigo José Joaquín Brunner de Chile, hemos pasado de una época donde el paradigma era la libertad a una época donde el paradigma en la región es la búsqueda de seguridad. ¿Esas serían entonces las filosofías actuales? Sí, yo creo que el pensamiento va por ahí. Se está intentando descifrar esta época, que es una época en muchas cosas confusa. Hemos perdido el orden mundial de los años 90. Vemos que hay guerras que están destrozando el equilibrio mundial, tanto la guerra declarada por Rusia contra Ucrania, como lo que está apareciendo en Gaza, problemas de migración en todas partes. Entonces, las problemáticas actualmente son diferentes, pero en esa época se creía que la liberación política, económica, cultural, era lo que resumía los grandes anhelos de América Latina, es decir, lo que se suele llamar una metateoría, un mega relato. Ahora la gente lo que está preocupada son de los relatos personales. Doctor, su libro es de filosofía. ¿Por qué le interesó la filosofía desde su juventud, como se lee en la entrevista que constituye la primera parte del libro? Bueno, porque yo de muchacho, de joven, me hacía muchas preguntas. Me preguntaba cuál era el sentido de la vida. Me preguntaba por qué las cosas eran así y no de otra manera. Me asombraba de lo que se podría llamar la contingencia del mundo. Contingencia quiere decir que hoy es de una manera y mañana es de otra. Y siempre me entusiasmaba mucho una frase que oí en mi colegio, el externado de los jesuitas en San Salvador, de Francisco de Borja, duque de Gandía, que cuando le tocó llevar el féretro de Felipe el Hermoso, y obviamente en aquella época, en el medioevo, pues no había
todos los elementos para mantener cadáveres y lo andaban paseando por varias ciudades. En un momento dado, Francisco de Borja dijo, voy a buscar un señor que no se muera. No quiero un señor que se muera. Y de ahí se hizo jesuita, fue el segundo general de la Compañía de Jesús. Entonces, desde ese punto de vista, de lo que se trata es, en mi época de muchacho, yo decía, bueno, pero ¿cuáles son las certezas que hay? Y mis preguntas se acrecentaban. Hasta que en un momento dado, uno de mis profesores jesuitas me puso en mis manos un libro que hasta ahora conservo, que es Las Meditaciones del Quijote, de Ortega y Gasset, del año 1914. Entonces ahí encontré la sorpresa de que había que pensar sobre, por ejemplo, en este caso, por qué España había caído en una etapa de caos, de declinación. Y Ortega decía, porque hemos perdido la esencia de lo que es ser español. ¿Y dónde está la esencia de lo que es ser español? En el Quijote. Y lo que pasa es que no hemos leído el Quijote como se debe. Y entonces proponía una lectura del Quijote. Y claro, para esa lectura del Quijote iba toda la filosofía. ¿Hubo entonces ya más certeza? Las certezas van y vienen a lo largo de la vida. Doctor, ya hablando del libro, lo constituye una primera parte, una entrevista a usted. Y bueno, ya una segunda parte ya de una tesis doctoral. Esta primera parte que hace preguntas de su vida, muy interesante, no vamos a adelantar para que la lean. ¿Qué quiere lograrse en el lector con este mix, ¿no? De tener una entrevista primero y luego una tesis doctoral? Muchísimas gracias. Bueno, me aprovecho para decir en qué consiste el libro. En realidad, esta es mi tesis doctoral que yo presenté en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que como ustedes saben es una de las universidades más importantes de la región y que tiene un departamento de filosofía muy fuerte, con doctores formados en Europa y en Estados Unidos, casi la totalidad de su planta docente. Entonces, mi tesis doctoral es la que está en el libro, pero es una parte del libro y eso sí, no cometí el error de simplemente agarrar mi tesis y pedir que me la impriman, le pongan una carátula y salga por tener un título o un libro acreditado a mí. Sino que me pareció que eso no tenía ningún sentido porque no iba a llegar a la gente. La filosofía es un lenguaje formal. La filosofía es un lenguaje de enorme precisión. No es una vaguedad abstracta. Y entonces, obviamente, al hacer eso, lo que hacía era alejar a la gente. Entonces, a uno de mis editores, Javier Michelena de Paradiso, me dijo, mira, ¿por qué no te hacemos una especie de entrevista intelectual que le permita a las personas entender por qué llegaste a escribir esa tesis? Y esa es la entrevista. Pero son 3 partes que componen el libro. La otra parte, entonces primero va la entrevista, donde evidentemente se retoma, yo soy salvadoreño de origen, todos mis años de colegio en el Externado San José, mi contacto con los padres jesuitas, mis lecturas. Posteriormente me venía al Ecuador, a Quito, a la Facultad de Filosofía San Gregorio, mis años aquí en Guayaquil, las temáticas, las influencias, las voces que uno va descubriendo en su vida y lo enriquecen, caso de mi gran amigo mexicano Carlos Monsiváis, y finalmente pues ya el estatus de la tesis. De ahí viene la tesis como tal, que también ha sido modificada, no para hacerla light, sino para hacerla asequible al lector. Y finalmente viene algo que me pareció importante y que Leonardo Valencia, gran amigo mío, me hizo ver. Está un escrito del año 1976, publicado en la revista Cuadernos Salmantinos de la Universidad de Salamanca, que me pidieron que escriba justamente sobre la filosofía de la liberación. Y me decía Leonardo que lo que le pareció notable es que mi discurso de esa época y el discurso de la tesis tienen la misma vivacidad
y el mismo ejercicio lúdico, porque hay mucho juego en la filosofía, en el pensamiento, pero también el mismo rigor. Entonces, que había como una continuidad, no solo de tema, sino de ejercicio de pensar. Porque la filosofía es pensar, ¿no? Pensar sobre las circunstancias, pensar sobre qué es el hombre, pensar sobre qué es la historia. Entonces, esa es la composición del libro. Y entonces, creo que la entrevista puede ser, y ojalá, aspiro, sea motivo para que jóvenes y adultos traten de buscar a la filosofía no como una especie de reflexión vaga, sino como un ejercicio del pensar, que es la gran tradición que tenemos desde Platón y Aristóteles. Doctor, para que quede claro para la audiencia, ¿qué se entiende por hacer filosofía? Algunos la consideran un saber difícil de comprender, poco relacionada con la vida humana. Otros, en cambio, una especie de sabiduría que deben estar en un lenguaje asequible para todos. Bueno, una muy buena pregunta. En realidad la filosofía no empieza sino con el asombro, que no es nada difícil, aunque no es muy corriente. El asombro de existir. Poniéndolo en palabras de un filósofo medieval, el porqué de la rosa está en la rosa. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente, y esto así fue el comienzo en Grecia, los hombres se admiran de que las cosas sean como son, que tengan un nombre, que existan, y no simplemente uno sea un paseante que circula alrededor de las cosas, no le importa, sino dice, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿No? ¿De dónde viene? Por ahí empieza, o sea, el asombro es el inicio de la filosofía, el saumathein, que se dice en griego, ¿no? Y ese saumathein se traduce en preguntas. ¿Qué es el ser? ¿Qué son las esencias? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué decía San Agustín, por ejemplo? Ahora, me dice usted algo que es muy importante, que es una piedra de toque. Bueno, ¿la filosofía es difícil? Sí. Requiere amor. Sin amor es imposible adentrarse en la filosofía. Amor al saber, amor a la interrogación, amor a aquello que no aparece, amor a preguntar. Y como eso que se está dando, la formulación es tan difícil, de ahí viene el lenguaje riguroso. Yo no sé si espero no complicar a los amigos de la audiencia y menos a ustedes, pero es lo que pasa cuando la gente cree que hacer poesía es meter un montón de adjetivos calificativos amontonados como que estuvieran en un almacén. Bello, no sé qué, no sé cuánto. Eso no es poesía, no es nada. La poesía es la capacidad de expresar en un pensamiento con ritmo interno, con música, una experiencia. El caso de Eliot en Tierra Yerma. Abril es el mes más cruel. Mezcla memorias y anhelos con lluvias primaverales. ¿Qué mejor experiencia de la etapa en que el invierno va dejando paso a la primavera y se despiertan todos los fantasmas, pero también todos los ángeles del paso del tiempo en la tierra, en la mente, en los recuerdos, ¿no? Entonces, así, pero vean ese lenguaje tan conciso de Eliot, que no usa ninguno de los superlativos, de los adjetivos que comúnmente creemos que están asociados a la poesía. Lo mismo pasa con la filosofía. La filosofía, para poder formular una experiencia, necesita el mayor rigor teórico. Un ejemplo es Kant, otro ejemplo es Hegel. Entonces, lo más propio requiere de la morada del lenguaje. Y la morada del lenguaje no está habitada por lugares comunes, ni por palabras que todo el mundo utiliza, porque yo me acuerdo en mis tiempos cuando comencé a ser profesor de filosofía, yo le decía a la gente, a mis alumnos, ¿ustedes creen que el lenguaje cotidiano es un lenguaje concreto que comunica? Sí. A ver, les digo, si yo les pregunto, ¿cómo están ustedes? Y ustedes me dicen bien, ¿qué me dicen ustedes?
Que eso es concreto, eso no es concreto, porque usted puede pensar que está bien porque no le duele la cabeza. O usted puede pensar que está bien porque le acaban de dar un premio. O usted puede pensar que está bien porque realmente no le importa nada. Pero usted no me está diciendo nada concreto. Cuando empezamos a precisar, ahí empieza el rigor del lenguaje. Doctor, ya que nombró la academia, el lanzamiento de este libro coincide con su término como de 2 periodos como rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, una larga trayectoria académica. ¿Cómo ha influido la academia en el desarrollo de ese libro? ¿Y cómo ha influido de alguna manera la filosofía en su desarrollo académico? Bueno, yo creo que estoy unido a la filosofía. Yo creo que la filosofía es mi voz. Hay una voz que me alimenta y que me despierta perspectivas, que me obliga a fijarme en otras novedades o que me da explicación de situaciones que no entiendo y que quisiera entender. Es decir, me acompaña. Es como un paseante que va a mi lado. Ciertamente yo estoy muy agradecido porque la universidad me dio el tiempo, el espacio y las condiciones para yo hacer este doctorado. Es un doctorado exigente, es un doctorado de prácticamente duró casi 5 años, donde la tesis doctoral es motivo de inquisición, hay que cumplir una serie de requisitos, incluido el manejo de la filosofía contemporánea en mi caso, toda la bibliografía existente, pero no simplemente para citarla, sino para argumentar. Además que mi tesis, y espero que con eso no se asusten los posibles lectores, mi tesis era mostrar que este intento de hacer filosofía latinoamericana, producto de esta decisión de estos filósofos argentinos, no llegaba a ser un pensamiento propio, sino que se situaba en una discusión del siglo XIX, que era el problema del yo trascendental, de la imaginación trascendental y sobre todo de la deducción trascendental de las categorías en Kant, que se refiere a la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces, bueno, ya he dicho un poco así. Pero lo que quiero decir es que este es un debate entre Kant y Hegel que obligatoriamente tenían que resolverlo si es que querían decir qué era lo propio y qué era la filosofía latinoamericana. Pero para que los que se han asustado con esta descripción, quiero decirles que yo lo digo de una forma mucho más cercana, gracias al ingenio y la ironía de Jorge Luis Borges. En el libro aparece una cita de Borges, de un cuento que se llama El Sur, que apareció en Ficciones en 1944. Allí Borges comienza diciendo que en marzo de 1879, un tal Johannes Dallmann, pastor alemán, pastor evangélico alemán, desembarcó en el puerto de Buenos Aires. Y que su nieto, un tal Juan Dallmann, cuyo abuelo paterno pues era el pastor evangélico, pero cuyo abuelo materno era un tal Francisco Flores, que murió lanceado por los indios en la batalla de Catriel y que era argentino. Este muchacho se debatía, y trabajaba en una biblioteca por acaso, ¿no? Se debatía entre la discordia de los dos linajes. ¿Él era realmente alemán o era argentino? Y entonces Borges dice socarronamente, bueno, dice, por la influencia germánica decidió que era argentino. Entonces, creo que esas 4 o 5 citas maravillosas de Borges son las que pueden resumir de otra manera lo que constituye el tema del libro. Doctor, en uno de sus capítulos menciona que la filosofía de la liberación surge de una dependencia. Indica que más allá de una dependencia económica, se inscribe también una dependencia cultural, religiosa y filosófica. El latinoamericano busca su identidad y libertad. Sin embargo, ya ha corrido bastante agua desde el colonialismo.
¿No cree usted que después de tanto tiempo y de los diversos sucesos históricos vividos, el latinoamericano ha tenido la oportunidad de formar su propia identidad y filosofía? No, porque partió de bases falsas. Escogió la teoría de la dependencia como el esquema explicatorio del atraso en América Latina. Y entonces, obviamente, igual que ahora, le echó la culpa al imperialismo, le echó la culpa a Occidente de que no había progresado y que la liberación era liberarse de Occidente. Y entonces, al escoger mal, al hacer un mal diagnóstico de la situación, pues terminó mal también, porque no se llegó a ninguna parte. Para concluir, doctor, ¿cuál es el porvenir de la filosofía latinoamericana? ¿Qué nos espera en los próximos años? Bueno, yo en eso sí tengo cierto optimismo. Yo creo que las generaciones jóvenes van a ir requiriendo un pensar brotado de la necesidad, no porque les dan clases en el colegio de filosofía, pero sí quizá puedan ver en YouTube, quizá puedan ver películas que les interroguen y que les hagan interrogarse. Y que en un momento dado van a decir, bueno, tengo demasiadas ideas sueltas, quiero ordenar mi vida, quiero entender lo que pasa, quiero, como decía Hegel, una frase que a mí me encanta, entender mi época en conceptos. Y entonces opten por esa filosofía. Pero eso es un proceso en construcción. Hemos vivido, sobre todo Ecuador ha sido lamentablemente un país donde la filosofía no ha existido, excepto en un corto momento, que es el de mi libro, que yo registro. Ojo, no digo yo, sino los años 60, 70, 80, con los jesuitas del San Gregorio y posteriormente con Roy. Pero en realidad, en otros países, pues goza de buena salud. Entonces, la idea es que los jóvenes ahora, desde otros caminos, van a ir llegando a un momento en que van a decir, la urgencia de mis cuestionamientos, la pasión de mis cuestionamientos me va a exigir un pensamiento radical. Y ese pensamiento radical es la filosofía. Doctor Hernández, ha sido un placer haberlo tenido aquí en Entrevistas UVES. Y Catherine, gracias por acompañarme en la conducción del programa. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima ocasión en Entrevistas UVES.